de vuelta junto a ustedes y a esta hora de la mañana saludamos al abogado Henry Cucalón, asambleísta por el Partido Social Cristiano. Qué gusto que nos acompañe. Buenos días, bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación. El gusto es mío. Muy buenos días. Un saludo a todos los distinguidos oyentes. Henry, el próximo martes está previsto que el Pleno retome el debate sobre las reformas constitucionales que han sido presentadas por este Comité por la Institucionalidad Democrática. Comienzo preguntándole, desde su respetable punto de vista, ¿comparte usted o no la esencia de esta reforma parcial a la Constitución? Por supuesto, siempre modificar la Constitución de la mano del pueblo será positivo. Recordemos, y así lo manifesté en el primer debate en septiembre del año pasado, esta es una iniciativa ciudadana. Más de 300,000 firmas dan el respaldo a una serie de conceptos como es la mejora en la autonomía de la Fiscalía, el cambio y o eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y algunas reformas en materia de la función legislativa que incluyen la posibilidad que exista un órgano bicameral, es decir, un Senado y una Cámara Baja, entre otras reformas más. Entonces, en líneas generales, obviamente que yo apoyo, así lo he manifestado. Tengo una que otra divergencia en alguna propuesta que tiene el comité al respecto, pero para eso justamente es el debate. Yo he señalado que no me parece lógico que la comisión encargada de tramitar el informe correspondiente haya dejado a un lado el tema de gran parte de las reformas legislativas que incluyen la incorporación de un órgano bicameral. Para mí debe haberlo puesto en consideración del Pleno con su recomendación de que no era procedente. Eso es válido. Recordemos que los informes de las comisiones no son vinculantes, pero finalmente debe ser el Pleno que de forma argumentada, razonada y con debates decida a través del voto que va a ser por cada artículo, no en paquete, si finalmente se aprueba o no. Y el resultado de eso, de conformidad con el artículo 442 de la Constitución, debe ir a un referéndum ratificatorio por parte del mismo pueblo ecuatoriano. Analizamos punto por punto, al menos estos que son los tres aspectos medulares de esas reformas parciales a la Constitución. En el caso de la bicameralidad, desde su respetable punto de vista, ¿es o no conveniente incluirla y volver a lo que en su momento fue, en ese caso, la función legislativa ecuatoriana? ¿Cuáles serían las ventajas o las desventajas? Una mejora en el sistema de legislación con un peso y contrapeso, indudablemente que va en la línea de la calidad y también de una categorización de la fiscalización, porque el Senado se encarga de lo que es el control político y grandes temas legislativos como una reforma a la Constitución, distinto al tema de la Cámara Baja. Haciendo una precisión, esta Cámara Alta o Senado es elegida por el pueblo, no es esas figuras anquilosadas y en desuso que hubo en el Ecuador hace muchos años y que no se puede volver a repetir, en que los senadores eran corporativos, es decir, elegidos a dedo, no por voto popular. Ya esa figura de los notables no debe existir en una democracia, todo es por voto universal y directo. Primera precisión, porque veo que algunos críticos dicen que volvemos a ese sistema y eso no está en la propuesta. Okay. ¿Cuál es el reparo? Y yo lo he dicho porque yo me manifiesto a través de los debates. Esto no es nuevo, ya lo dijimos el año pasado. Si no cambiamos la cultura política, la responsabilidad de quienes dirigen los partidos políticos, aquí vale hacer una autocrítica, porque esto no es para el vecino, esto es para uno mismo. Si también la ciudadanía no se compromete más, pues vamos a tener a las mismas personas con otro disfraz, porque las mismas críticas a los asambleístas incompetentes, vagos, tramitadores, lobistas, diezmeros, señores, no crean que por arte de birbirloque, porque se va a llamar Senado, mañana va a aparecer Obama o Robert Kennedy, ¿no? O Jaime Roldós o Raúl Clemente Huerta. No. Si seguimos con las mismas mañas, van a tener a los mismos representantes. Al final de cuentas, al pueblo, al ciudadano, lo que le interesa es que más allá que haya una o dos cámaras, es elevar el nivel de la representación. Ese es el tema de fondo. E insisto, más allá que conceptualmente yo pueda estar de acuerdo, también debo ser
frío en señalar que si no va acompañado de este otro concepto muy propio, muy ciudadano, muy de compromiso, muy de estar a la altura de los partidos políticos, volverá a ser una excepción ciudadana. En ese punto en particular, y antes de avanzar en el análisis de los otros dos elementos sustanciales que contienen esa propuesta de reforma a la Constitución, mucho se ha comentado también la necesidad de reducir el número de asambleístas. Al existir un Senado y una Cámara Alta y una Cámara Baja, ¿esto no da pie más bien a que se incremente este número de legisladores? En absoluto, porque en la propuesta está, y eso es importante que todos las conozcamos y sobre eso dar los apoyos o críticas, no solamente por el membrete o por el carácter de Twitter. En la propuesta se dice que hay una reducción de legisladores. O sea, sumadas las dos cámaras, va a haber menos legisladores que en la actualidad. Punto uno. Punto dos, hay otra propuesta, porque recordemos, no es que son 3 preguntas, no es que son 3 temas, no, son 3 tópicos que en el caso de la legislatura tiene varios artículos a reformarse que no tienen que ver con lo bicameral. Hay uno que pone, por ejemplo, reducción de legisladores, con lo cual yo estoy de acuerdo, con una salvedad. Siempre se tiene que respetar la proporcionalidad y el peso que corresponde a cada provincia. En este caso tengo que defender, obviamente, lo que significa poblacionalmente la provincia del Guayas, por citar un ejemplo. Usted puede tener un congreso de 70 miembros, no hay ningún problema, de 60, lo que usted fuera, pero cada provincia debe tener su peso. O sea, no es solamente reducir por reducir, sino que tiene que haber una proporcionalidad al respecto. Entonces, ¿eso no resta la equidad, abogado Ucalón? ¿No resta qué? La equidad, que es lo que a veces reclama. Por eso no, es que la equidad parte de que todos nacen con un mismo concepto, que son 2 por provincia, eso está bien. Pero obviamente la población tiene un peso mayor que otras provincias, eso es inobjetable. Guayas no puede tener la misma cantidad de asambleístas que una provincia que tiene 10 veces menos habitantes. Partimos de lo mismo, pero en todas las constituciones del mundo hay una proporción determinada en la cantidad de habitantes. Eso sí, una vez todos en la legislatura, todos tenemos las mismas obligaciones, todos tenemos derechos, todos tenemos que servir al interés general, al servicio general, al interés público, actuar con compromiso, con honestidad y con transparencia. Pero insisto, este tema de la bicameralidad no es que es un artículo, son varios artículos, no es que son 3, no es la Fiscalía, el Consejo de Participación y organismo bicameral. En la parte legislativa hay muchísimo. Hay una propuesta para eliminar, por ejemplo, los asambleístas alternos, con lo cual yo estoy absolutamente de acuerdo. Somos uno de los pocos países en el mundo que tenemos esta figura, que ha servido lamentablemente para rebajar la calidad legislativa, para que los asambleístas principales falten, para que participen mitad y mitad en los periodos. Eso no existe. También hay otras reformas, unas con las cuales estoy de acuerdo y otras que no. Por ejemplo, y ha pasado de agache, hay una propuesta del comité en que quieren volver a enjuiciar políticamente a los magistrados de las cortes del país, sobre pretexto de temas civiles y penales que en la actualidad ya se pueden hacer. Recordemos que todos los funcionarios públicos somos responsables ante la ley, nadie tiene corona. Todos somos responsables administrativa, civil y penalmente, pero no todos los funcionarios tienen responsabilidad política. Regresar al enjuiciamiento político de los jueces a cargo de un Congreso de la República es un retroceso histórico y una aberración jurídica. En eso yo estoy en contra. Veo que la comisión lo ha dejado a un lado. Hay muchos otros temas, insisto, no solamente el tema bicameral, que es el que ha concitado cierta atención en la opinión. Abogado, en el tema del Consejo de Participación Ciudadana, usted ha dicho se podría considerar cambios o simplemente que desaparezca. ¿Qué es conveniente o pertinente? Yo le llamo cambio a la figura, es decir, en este caso se propone la eliminación, con la cual también estoy de acuerdo, lo he venido sosteniendo años en distintos debates. Recordemos que con este tema el Consejo de Participación, con el cual no creamos que se elimina la participación ciudadana, que es transversal a nivel de toda la administración pública. ¿La democracia es participación o no es democracia? Hace pocos meses tramitamos también en 2 debates una reforma, enmienda, para ser más exacto, para
limitar sus funciones, para que vuelvan al Congreso de la República, para que solo se queden en participación. Perdimos esa reforma, la perdimos en el mes de enero. Así es la democracia, hay que aprender a aceptar los resultados. Ahora esta era otra vía, que va hacia la eliminación de esta entidad que en la práctica estatizó la participación ciudadana, con lo cual jamás yo he estado de acuerdo. Y esto no significa, Luisa, un tema de que si antes estaban el correísmo o no correísmo. No, el país es mucho más allá de eso, mucho más profundo. El modelo como tal no tiene razón de ser. ¿Por qué? No está pegado a la naturaleza democrática de las naciones. ¿Me explico? Esto no es que antes estaban unos y ahora veo que les gusta porque están otros. Esto no es para el manoseo, no el partido político que no me gusta, de ninguno. En esto hay que ser enfático, porque ya veo que algunos se están bajando también del tema, porque ya les gusta, porque ahora sí están los consejeros que sí están a órdenes de ellos. No, señores, aquí este es un tema conceptual. El Consejo de Participación no puede tutelar la participación ciudadana, no la puede estatizar. El Estado está para proteger los derechos de participación, no para decirles cómo se los ejerce. No puede ser que una camarilla de los partidos políticos o gobiernos de turno se tomen la palabra participación para sus propios fines cuando eso le corresponde al ciudadano. El Estado no tiene nada que ver en eso. Así que es obvio con este análisis que consecuentemente yo voy a votar a favor, obviamente como hice en el primer debate y como he hecho en todos. No voy a cambiar mi parecer porque las coyunturas o porque los consejeros no son los mismos de antes. ¿De qué manera empoderaríamos entonces a los ciudadanos que quieren de una u otra manera sentirse representados en un organismo no igual, pero que de una u otra manera los pueda representar en caso de que este sea eliminado? A ver, es que la representación no es burocrática, hay una confusión ahí terrible, yo lo he dicho en los debates. La participación ciudadana, en el momento que es burocrática y eres funcionario público, son dos cosas totalmente distintas. Las grandes luchas, causas de las naciones y los pueblos son desde la sociedad civil, pues, no desde el servicio público burocrático. Yo no conozco que ninguno de los grandes momentos de la historia por la lucha de los derechos civiles, de los derechos humanos, del principio de saber que tienes derechos a tener derechos, parte desde un escritorio burocrático, pues. Esto fue la visión política, me explico, que solo existe en Venezuela y en Ecuador. Pero con una salvedad, solo en Ecuador tiene el modelo de que designa autoridades. Eso no existe ni siquiera en el modelo chavista. Eso ya es decir bastante. Me explico. Este fue un experimento, esta fue una novelería que trajo la Constitución de Montecristi. Me explico. Que fue para darle forma a un apoderamiento partidista en nombre de la participación ciudadana. ¿Qué es la participación ciudadana? Ya que me lo cita. Y que está garantizada por la Constitución. No es un servicio público que debe ser proveído por el Estado. Está en los derechos de petición, están en los derechos de audiencia, están en los derechos a pedir revocatoria del mandato, están en la iniciativa ciudadana, está el poder presentar proyectos de ley, proyectos de constitución, el poder pedir sillas vacías, el tema de la transparencia, la información pública. Todo eso es la participación ciudadana. Inclusive a nivel de los municipios, ya es un órgano de poder. Usted no puede aprobar un presupuesto si es que no cuenta con el aval de los consejos barriales. Usted no puede aprobar una ordenanza de planificación y regulación del plan regulador que se denomina de ordenamiento territorial si no cuenta con la aprobación de los consejos barriales y las unidades de participación ciudadana de cada ciudad. Eso es. No es que yo nombro a un tutor de la participación, un profesor que le dice al pueblo cómo sí, cómo no, y encima se dedica a nombrar a funcionarios del Estado. Ayer los que no les gustaban a unos, ahora los que no les gustan a otros, porque la crítica sigue siendo la misma. ¿No se ha dado cuenta que no es coincidencia que se han destituido a los dos últimos presidentes del Consejo de Participación Ciudadana y las críticas siguen siendo las mismas? Son ciudadanos que no confían supuestamente en sus representantes. Cuando usted vota o cuando usted designa a una persona, ya es funcionario público, cuando usted vota ya es un dignatario. Y no hay que tenerle miedo a que sea un representante político, porque para eso usted vota, para eso usted designa. Pero aquí estos son unos señores netamente que responden a intereses partidistas, todos, inclusive los actuales, en nombre de la participación ciudadana, no en nombre del Estado, no en nombre de los partidos políticos, no, en nombre de la participación, y supuestamente son independientes, no se lo creen ellos mismos.
Quiero ir cerrando la entrevista con dos puntualizaciones en honor al tiempo, Henry, muy puntuales, valga la redundancia. La una, la importancia de ir hacia una independencia de la Fiscalía General del Estado. Y lo segundo, ¿qué comentario le merece aquello que ya aparece en todos los periódicos de una fotografía a través de unos videos y de fotos que circulan en las redes sociales respecto de una reunión que se habría celebrado meses atrás del candidato a la presidencia del Centro Democrático en un taller, como ha sido denominado, celebrado en México, en donde aparece también el ex mandatario Rafael Correa? En lo que respecta a la Fiscalía, merece total apoyo de que se tenga una autonomía de carácter administrativa y financiera. No puede ser que el Ministerio Público, el fiscal general, dependa administrativamente del oportunismo o antojo de un Consejo Nacional de la Judicatura. Eso no tiene razón de ser, eso es digno de ser apoyado, lo he dicho desde siempre, es parte justamente de este petitorio del comité apoyado por las firmas, así lo dije en el primer debate y creo que debemos ir hacia eso. Recordemos también que la figura de los fiscales generales tiene ciertas particularidades. En muchos países, como en Estados Unidos, el procurador, el fiscal y el ministro de Justicia es una sola figura. Es el attorney general que le llaman, ¿no? Inclusive es el jefe del FBI, por citar un ejemplo. Encabeza el Departamento de Justicia. En otros países me consta, pero yo trabajé en la Procuraduría General del Estado, en otros países el procurador y el fiscal sigue siendo el mismo. En otros el fiscal está separado y el procurador y el ministro de Justicia es el mismo. ¿Qué es lo que le quiero decir? Cada uno tiene un modelo, pero lo importante es que exista una autonomía, que no significa libertinaje, porque todos estamos dentro del Estado, que le permita poder obrar y desarrollar sus funciones sin interferencia alguna, de cualquier tipo. No solamente la procesal, porque recordemos que la Fiscalía es quien lleva la cabeza de la acusación a nombre de los ciudadanos, a nombre del Estado, sino obviamente en el día a día de su accionar. Si necesita más fiscales, si necesita mayor apoyo, no debe estar dependiendo de vistos buenos de terceros o de trabas centralistas que impidan ejercer su función de la mejor manera. La Fiscalía del Ministerio Público no es cualquier institución pública, es de las más importantes. ¿Quién sabe si después del presidente de la República el cargo más importante, de mayor responsabilidad que existe en un país es el de fiscal general? Eso en cuanto a la primera parte. En cuanto a la segunda, más que la foto, llamarme la atención que veo un grupo de partidarios, nos guste o no nos guste, a mí lo que me llama la atención y lo que siempre estaré prestos es a la batalla de las ideas. A mí no me preocupan las fotos, me preocupa cuáles son los postulados, tanto cuando se reunían en Carondelet como cuando se reúnen en México o se reúnen en cualquier parte. Estoy para dar frente a las ideas, a sus supuestas propuestas, yo voy a hacer mis contrapropuestas. Sí, yo he sido 8 años diputado, yo he visto reunidos a mis adversarios siempre en mi cara. Yo no le tengo miedo, ni recelo, ni tabú, ni cuco a las reuniones, porque esa es la democracia. Insisto, más que fotos, lo que yo debo confrontar, lo que yo debo rebatir con argumentos son las propuestas, demostrar que mis propuestas son mejores que las propuestas, ideas u ocurrencias que salen de la reunión que está en esa foto. Gracias por su presencia y por haber aceptado esta entrevista. Le deseo que tenga un buen día y nuevamente agradezco su gentileza. Muchas gracias, como siempre, a ustedes por la oportunidad. Muy buenos días a todos.